Este, quería también compartirles antes de empezar a estudiar la palabra en Primeras de Corintios 1:17. Quiero enviarle mis saludos a mi familia que me está viendo por video, que los amo, que el Señor pueda preparar sus corazones, que a través de la distancia puedan sentir el amor de mi familia aquí en Chile, de mi congregación, quienes están clamando por ustedes en todo tiempo y que al recibirme a mí, los tienen a ustedes. Así que Dios les bendiga. Entonces, mi hermano, la palabra está en Primera de Corintios, del 1, el versículo 1:17. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el Señor toma el control de cada palabra, de cómo hacer, porque sabemos que entre la muchedumbre de palabras hay veces matamos lo que el Espíritu Santo nos envía y nos pone a hacer. Porque hay veces nosotros podemos sabernos la Biblia de arriba para adelante, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, nada somos. Amén. También quiero invitarles a leer Lucas 9. Lucas 9, 23 y 24. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Aquí está, mi hermano, cuando nosotros decidimos hacer lo que el Señor nos pide hacer. Él se va a encargar de arreglar, de solventar cada necesidad que nosotros tengamos. Ciertamente la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero en cada de esas aflicciones el Señor estará con nosotros. Me maravillaba en estos días cuando escuchaba un testimonio de la hermana Elda, el cual me tomo para comentar lo que hablaba de su cuñada, que decía que cuando comenzaron a orar, el Señor empezó a obrar. Pero hubo un ejército, hubo un pueblo de Dios clamando por la vida de la cuñada de la hermana Elda. A eso el Señor nos ha mandado, a tomarnos el tiempo, a tomar la disposición. Porque cuando nosotros nos negamos a vivir nosotros mismos y esperamos que el Señor pueda vivir y glorificarse en nuestras vidas, el Señor se encarga de lo demás. Bueno, mi hermano, el tema principal para mí es el poder de tomar nuestra cruz, de tomar la cruz de nosotros día a día, pero partiendo con Isaías 53. Pero quería hacer un preámbulo con estos dos versículos porque sabemos que a pesar de que Isaías fue un libro que fue escrito antes de los evangelios, sabemos que ahí se empezó a hablar de lo que el Mesías venía a hacer por nosotros. Que nosotros sabemos que el Señor y Jesucristo tenían que buscar la forma de poder buscar la redención para nosotros, porque sabemos que a nosotros ser pecadores, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros también sabemos que a través de la Escritura está escrito que la paga de la muerte era el pecado. Entonces comenzamos con Isaías 53 y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para el que le desearemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado sobre nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá los despojos. Y cuando derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que mi hermano, esta palabra realmente a mí me tocaba, porque cuando nosotros vemos todo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, sabemos que nosotros cada día somos inmerecedores de todo aquello que ese hombre hizo, porque él se negó, y yo buscaba la instancia de poderme colocar en ese escenario como una espectadora y saber que dentro de mi humanidad como profesional del derecho, yo decía, yo estando allí, sabiendo que no había ninguna causa como para que lo pudieran acusar de lo que lo acusaban, como si habían tantos ahí que habían visto lo que él había hecho, no había nadie que lo defendiera, porque las escrituras me menciona que solamente estaban algunas mujeres y Juan con él. Y había muchos que le seguían, y había muchos que veían lo que él hacía. Pero sabemos que a través de lo que nos dice la palabra en Isaías, mucho antes de que él naciera, porque era parte del propósito de lo que el Señor había establecido, porque era la manera de reconciliarnos nosotros con el Padre a través de ese sacrificio. Y dice, y yo traté de buscar escrituras que me llevaran a lo que me dice Isaías con lo que me dice el Nuevo Testamento, que lo ratificaba Jesucristo y lo ratificaron los apóstoles. Y veo que una de las cosas que Jesucristo sacrificó dentro de la humanidad de hacerse hombre fue el hablar abiertamente quién era, porque era necesario que él, porque nos dice la palabra que él hablaba y había muchos a quienes se les escondía el verdadero significado de lo que él quería hablar, porque todavía no era el momento de que ellos supieran quién era él. Y entonces yo decía lo incómodo que debió de haber sido para él tener que decir, es necesario que yo haga todo esto y que ellos no crean verdaderamente quién soy yo.
Es difícil saber que estos me van a traicionar y todo lo que yo debo de sufrir, porque él igual se hizo hombre, estaba hecho carne, pero era necesario que él padeciera todo esto para podernos reconciliar con el Padre. Cuando vemos en Juan 12:37-8, les invito a mi hermano a leer. Vamos a leer unas cuantas escrituras porque realmente yo quería llevar de la par cada versículo que me menciona Isaías 53 con lo que está establecido en el Nuevo Testamento. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no le creían. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque ciertamente estaba entre ellos y ellos no se habían dado cuenta. Estaba ahí haciendo milagros, sanando enfermos. Vemos el milagro que hizo con Lázaro y aún así muchos se quedaron callados. Pero era el propósito. Ya sabemos que eso era lo que estaba establecido de que él debía de padecer. Otra de las cosas que me impresionaba era que él sacrificó las apariencias. ¿Qué sabemos del nacimiento de Jesús que nació en un pesebre, no en un mejor lugar? Nació en un hogar muy pobre, de familia pobre. Tuvo que aprender a trabajar, a hacer un oficio y sabiendo que era hijo de Dios, sabiendo que él podía estar posicionado, pero no, era necesario padecer todo esto para poder quitar todas las maldiciones que nosotros mismos nos habíamos atado, de lo que nos habíamos hecho participadores, de las inmundicias que nosotros teníamos. También podemos ver que él sacrificó ser apreciado. Lo dice, es como nos dice en Isaías 53:3 y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo lloraba cuando leía este versículo, porque cada vez que nosotros hacemos algo que es contrario a la palabra, lo negamos, quitamos la mirada de él. Es como si lo estuviéramos negando, lo estamos despreciando. Entonces rompemos todo lo que él hizo en esa cruz. Yo le decía, Dios mío, te pido perdón por cada cosa que yo he hecho, Señor, que no ha sido agradable a ti, porque cuando lo hago estoy negando lo que tú hiciste en esa cruz por mí. Y para ratificar está en Gálatas 3:13. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que se ha colgado en madero. O sea, Él hizo todo eso por nosotros. ¿Y qué nos dice Isaías? Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No le estimamos, mis hermanos. Cada vez que nosotros hacemos una cosa que sabemos que el Espíritu Santo, porque quienes creemos en Él, el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando nosotros hacemos algo que es indebido, el Espíritu Santo nos redarguye. Es la diferencia de quien tiene el temor de Dios y el quien no lo tiene. Porque nosotros somos instruidos por Él. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que no es agradable ante los ojos del Señor, empieza a ministrar sobre nosotros un corazón quebrantado de arrepentimiento. Y es cuando nosotros debemos de llegar al Señor y pedir perdón. Pero es lo que no había en ese momento. Porque todo dice la palabra,
que todo aquel que era colgado en una cruz era considerado como maldito. De hecho, el que era colgado en la cruz era una muerte que era como reservada para los malhechores, para los que hacían cosas atroces. Pero aún así, nosotros sabemos que Jesucristo no cumplía como los requerimientos para poder ser colgado en una cruz, porque no se tenía nada contra él como los otros acusados que estaban con él. Dice que otra de las cosas que pude ver de esta forma en que eran muertas las personas que eran condenadas a muerte por crucifixión, decía que era la forma más atroz de matar a una persona, de causarle daño, de humillación, de exponer su desnudez, de exponerlos al escarnio público, de hacer que las personas se burlaran de esas personas, de gozar con la muerte, del sufrimiento de esas otras, de las personas que eran expuestas a morir crucificados. Todo lo que estaba relacionado en el Nuevo Testamento está en varios libros del Nuevo Testamento está lo que era la muerte de Jesús, pero yo la tomé del Mateo 27. Les invito a leer Mateo 27, del 27 al 31. Y dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Todo eso padeció Jesús. Y nosotros somos muchas veces ingratos en no reconocer lo que Él pasó por nosotros, pero era necesario. Era necesario y él lo sabía. Él sabía que era necesario padecer todo eso para podernos reconciliar con el Padre. Dice, el propósito de la muerte y de poder hacer que Él estuviera avergonzado, todo iba concatenado con lo que se había planificado y orquestado en contra de Jesús. Cuando Jesús estaba en esa cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense el nivel de dolor al cual él estuvo expuesto. No, cuando él ni siquiera se defendió, él ni siquiera dice que él no abrió su boca. Dice que él no abrió su boca como para emitir alguna objeción. Siempre estuvo callado. Dice, y angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo dice 2 veces, lo ratificó. Él se quedó callado, como aceptando su destino, aceptando que era el plan. Porque yo estoy segura que con una palabra de él que le hubiese dicho, ¿sabes qué, Señor? No puedo, ayúdame. Señor, ¿sabes qué? No estoy preparado. Señor, perdóname, pero débil he sido. El Señor no le hubiese dejado padecer por todo eso. Pero él como oveja
se ofreció a ir al matadero por todos nosotros. Así que Jesucristo tomó la cruz por ti y por mí, por nosotros lo tomó, se ofreció. Vemos que en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando yo buscaba, yo decía, Dios mío, el significado de molido, ¿cómo habrá quedado su piel con esos latigazos que recibió? Y estaban dispuestos 40, pero tuvieron piedad de él y le dieron 39. Pero ¿cuánto dolor tuvo que pasar Jesucristo a recibir esos 39 latigazos? Que no solamente iban a ser en la espalda o en las piernas. O sea, partes de su cuerpo tendrían que haber salido, porque las descripciones que se tienen de esos látigos tenían como espinas, como que cuando caían en la tierra se llevaban todo lo que llevaban, por donde iban pasando. Y no solamente iban a ser parte de la espalda. Me imagino que si caía en el rostro era muy probable que parte de la nariz no la tuviera, de la boca, los ojos, todo ese dolor él lo padeció. Porque dice, molido por nuestros pecados. Dice, herido por nuestras rebeliones. Todo esto él lo pasó por nosotros. Vemos Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Amén, mi hermano. Nosotros no podemos ver que en la palabra hay una contradicción. La palabra va concatenada una cosa con la otra. Pero si hubo una profecía, que todas las profecías establecidas en la palabra se cumplieron, y hay otras que se van a cumplir, porque así el Señor, dice la palabra que el Señor no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Pero sabemos que lo que el Señor le había mostrado a Isaías se cumplió, pero yo no me imagino el nivel de terror que tuvo que haber tenido Isaías para transcribir lo que el Señor le había mostrado. Porque lo que el Señor le mostró a Isaías se cumplió a cabalidad. Una cosa dada a la otra, pero no se equivocó en ninguna, y por eso es que muchos pensaron que esto se había escrito después, y no 700 años antes de que Jesucristo naciera. Nosotros vemos dentro del versículo 53, del 4 al 6, vemos que se repiten 9 veces nuestras y nosotros. O sea que no hubo pecado en él, no hubo nada sobre la vida de Jesús que hubiese puesto como para poder ir a ese madero. Todo lo que él hizo fue a consecuencia de nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y en esos 2 versículos se repiten, no son 3 versículos, pero se repiten 9 veces. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido.
¿Por qué herido de Dios? Sabemos que fue el Padre el que de alguna forma permitió que todo esto se hiciera porque ya había sido planeado para poder nosotros llegar a Él, porque era la única forma de nosotros poder llegar a Él. Si vemos segunda de Corintios, mi hermano, disculpen si los llevo a tantas palabras, porque realmente no quería hacer algo más allá de poder hablar y llevarme por una opinión, sino que quería llevarlo a través de lo que nos dice la palabra, de lo que está escrito y de lo que nosotros podemos escudriñar sobre ellas. Segunda de Corintios 5:21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice que no conoció pecado, pero se hizo un pecador por nosotros, a consecuencia de nuestros pecados, a consecuencia de nuestras rebeliones. Él llevó todo en esa cruz para podernos reconciliar con el Padre, para poder darnos nosotros vida eterna. Nosotros somos inmerecedores de ser llamados hermanos de Jesús, pero Él lo hizo posible a través de lo que Él y ese sacrificio que hizo en la cruz. Otra de las cosas que me hacían clamar al Señor era ver o sea, imaginarme cómo era el instante donde Él podía sudar y sudar sangre. Yo averigüé por qué pasa esto. Y científicos han determinado que eso se llama hematerosis. Y la hematerosis es producida cuando los vasos sanguíneos se rompen y entonces empiezan a salir como por los poros y brotan con el sudor. Y esto es generalizado a través del estrés, de la presión, de todo lo que pueda estar generalizado en el cuerpo a través del miedo, quizás el temor que él tenía, de lo que él sabía que estaba por acontecer. Por eso es que él sudaba cuando el sudor era sangre, era por lo que estaba pasando dentro de él. Nosotros vemos que es como difícil saber que en estos tiempos hayan personas que vayan a estar sudando y sudando el sudor va a ser, en vez de sudor, vaya a ser sangre. Esas son las diferencias que nosotros tenemos entre nuestra cruz diaria y la cruz que Jesucristo tuvo que tomar por nosotros. Porque nosotros no hemos pasado el dolor físicamente que Él tuvo que pasar. Nosotros no hemos sido despreciados, azotados, que nos han escupido, nos han expuesto al escarnio. Nosotros no hemos pasado por eso, pero Jesucristo lo pasó. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Ya Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Y él decía, Señor, que no se haga como yo, sino como lo digas tú. Porque era tanto lo que él sabía que se iba a exponer, que él decía, Señor, ayúdame porque no voy a poder. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero,
sino como tú. Nosotros no debemos de quitarle ninguna coma a lo que nos está diciendo la palabra, sino tomar el texto como es. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, nosotros estamos diciendo, sabes, Señor, yo tomo mi cruz y sigo adelante. Pero quien tiene dominio de mi vida, Señor, de mi familia, de mi trabajo, de mi matrimonio, de mis hijos, Señor, no soy yo, eres tú. Ahí nosotros estamos diciendo, Señor, yo me rindo y me rindo a ti. Que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras, Señor. Porque nosotros sabemos que los planes que tú tienes acerca de mí son planes de bien y no de mal. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra, que él clamando en silencio dijo, Padre mío, es necesario, porque ya esto estaba planeado, Señor, desde la eternidad. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Fue lo que él habló. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque no saben, Señor, a quién le están causando todo esto. Pero, Señor, yo sé que es necesario. Por amor a ellos, es necesario. Pero, ¿qué estaría sintiendo Jesús? Por algún momento vamos a tratar de tomar ese lugar en esa cruz. ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando nos hacen daño? La tristeza, el dolor, el sentir que es injusto que te hagan esto, que es que te traicionen. Pero imagínense estar en esa cruz y ver todo lo que estaba aconteciendo y lo que iba aún a acontecer. Y él solamente decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El versículo siguiente dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Dice estudios que al momento en que a Jesucristo lo encontraron culpable, se violaron al menos 15 leyes para el momento. 15. Y aún así no había nadie que lo pudiera defender. Y él no abrió su boca. Nos dice la palabra que no abrió su boca para poderse defender. Y hay veces nosotros, dentro de nuestra humanidad, y es normal, bueno, y eso sería para mí una contradicción, siendo abogado, no poderme defender. Pero nosotros sabemos qué abogado tenemos. Y ese abogado es el que va a buscar la mejor defensa que nosotros podemos tener. Y sabemos que un juez también tenemos, pero también sabemos que tenemos acusador. Y de ese acusador es el que nosotros debemos de estar apercibido. Dice la palabra, mira que el diablo está como león rugiente, buscando ¿a qué? A quien devorar. En Hechos 8:32,
Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí hablamos que nos dice todo lo que se había previsto que sucediera. Y dice, ¿quién la contará? Porque no fue sino hasta que después que Jesucristo tuvo ese último suspiro que nos dice Mateo 27, que ahí encomendó al Señor su espíritu. Ahí fue cuando todos vinieron a hacer memoria de lo que se había dicho, de lo que se había escrito. Ya cuando todo estaba consumado, ya cuando todo se había cumplido tal como se había dicho hace 700 años. Y que muchos de los que estaban ahí, porque si hablamos de los que estaban en justicia, ellos tenían conocimiento porque tenían que estudiar las costumbres del pueblo judío. O sea, que no le era oculto. En Primera de Pedro, del versículo 1, Primera de Pedro 2, 21, del 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí nos dice que Él nos dejó ejemplo. O sea, nosotros no debemos de pagar como nos pagan a nosotros. Dice, más no seas vencido con el mal, más seas vencido con el bien. Porque a su tiempo, ¿qué vamos a hacer? Hacer justicia. Vamos a recoger justicia. El Señor va a obrar. Dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El siguiente, que ya lo había leído, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cuando nosotros leemos y vemos lo que Jesucristo pasó por nosotros, eso nos va a mantener, hermanos, a que nosotros podamos tener vivos lo que Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, y de repente a nosotros nos cuesta levantarnos una hora en la madrugada a orar, o nos toca estar unas horas sin poder comer. Pero, ¿qué cosa somos nosotros con ese sacrificio que hizo Jesucristo? Porque egoísta pudiéramos decir, bueno, yo no pedí que Él hiciera eso por mí. Pero cuando nosotros le hacemos, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él nada podemos hacer. Cuando nosotros nos hemos constituido creyentes y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, nosotros aceptamos lo que nos dice su palabra para ponerlos como norte en nuestras vidas. En Filipenses 2,
Filipenses 2:8-9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que haciéndose obediente, y la muerte en la cruz. Cuando nosotros podemos leer y dice en Mateo 27, en el 50, dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese fue el momento justo, cuando lo que nos impedía llegar al Señor, en ese justo momento fue rasgado, se rompió, lo que nos impedía llegar a Él. Porque nosotros sabemos que la única presencia que había con el Señor era cuando estaba el arca, pero ya no había nada de eso, porque el Cordero pagó por eso. En el momento de su muerte, esa condición que había, que nos impedía llegar al Señor, fue quitada. Y dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Yo le preguntaba a Sergio, ¿y por qué esto? ¿Por qué hubo 3 horas que estaba oscuro? Nos relata. Y dice que desde la hora sexta, 45, y desde la hora sexta a la hora novena. Y yo decía, es que lo que no quería era que vieran todo lo que estaba pasando él. Aún el Padre tuvo ahí misericordia. Pero cuando hubo este temblor, cuando hubo todo esto, fue el poder que había allí. Porque en el siguiente decían que se abrían sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, lo que aconteció en ese momento fue el abrir de ojos de todos los que estaban ahí, que se dieron cuenta a quienes habían matado. Que ahí aconteció que todo te había dicho, que todos los milagros que habían visto era que ese Hijo de Dios quería hacer y que no le creyeron. Porque no todos estaban con él, porque Pedro lo negó. Los únicos que estaban cerca de él eran las mujeres y Juan. Eran los únicos que estaban con él. Porque aún yo leía que decía la mujer de Pilato en el 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él. Y después que hizo Pilato dijo, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este, porque no voy a derramar la sangre de este inocente, sino que él se las lavó y hizo el acto solemne que ellos tenían que decir, ya no, esto no es por mí, sino que son ustedes los que están pidiendo que Jesucristo vaya a esa cruz para crucificarlo, porque sabía que él era inocente, pero se tenía que cumplir lo que ya estaba dicho, se tenía que llevar como estaba.
Pero sí había gente que se estaba dando cuenta de que era inocente y de que no era. Y una de las personas que estaban ahí, porque si él y quien le estaba hablando a su esposa era la más cercana a él. Porque mira que he soñado, he sentido amonestación por esto que tú estás haciendo. Y él dijo, él como escuchó a su esposa y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo realmente sí sé que es inocente, pero ahora no lo voy a tomar yo como que quede en mis manos, sino que yo lo voy a pasar más adelante. Hermanos, yo, antes de terminar con la predicación, yo quiero hacerles un llamado como si fuese una exhortación. Nosotros tenemos que vivir todos los días con nuestra cruz a cuesta. Todos los días. Porque hay alguien que pagó de una forma en que la que nosotros no vamos a pagar. Hay alguien que vio todas nuestras enfermedades, quien pagó por todas nuestras indicias. Jesucristo. La cruz que nosotros podemos llevar no se puede considerar nunca al peso ni el tamaño. No podemos. Es necesario que nosotros cada día podamos renovar nuestros votos, nuestro pacto con el Señor. No con el hombre, sino ir renovando nuestra promesa con el Señor. La palabra nos enseña y nos dice que nosotros somos débiles, pero nosotros no vamos a estar solos. Dice que no vamos a estar nunca solos. Que Él se perfecciona a través de nuestras debilidades. En nuestras falencias, Él se va a glorificar. Pero si nosotros no conocemos a lo que nosotros le tememos, lo que nos impide llegar a Él, dentro de su soberanía, Él es un caballero. Dice, Él toca la puerta y dice que he aquí yo toco la puerta y el que la abre, yo entraré y cenaré con Él. Y Él conmigo. Esto es de dos. Él ya pagó por mí, Él pagó el precio por ti, pero ahora nos toca a nosotros.